La gran confusión sobre la antigua Grecia. Cuando hablamos de la antigua Grecia, la mayoría de las personas automáticamente piensa en Atenas, democracia, filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Pero la verdad es que Atenas no era toda Grecia, y esta confusión hace que mucha gente entienda de forma equivocada cómo funcionaba realmente el mundo griego. La antigua Grecia no era un país unificado, como los estados modernos. Estaba formada por varias ciudades independientes, conocidas como polis, cada una con sus propias leyes, costumbres, sistema político y forma de vida. Es decir, lo que era válido en Atenas no necesariamente lo era en Esparta, Corinto, Tebas o cualquier otra ciudad griega. Por ejemplo, mucha gente cree que todos los griegos vivían en democracia, todos participaban en la política, todos tenían los mismos derechos, la sociedad griega era igual en todas las regiones. Pero nada de eso es completamente cierto. Incluso después de que la democracia fue creada en Atenas, no fue adoptada por toda Grecia. Algunas ciudades continuaron siendo gobernadas por reyes, otras por oligarquías, y muchas de ellas no tenían ningún interés en copiar el modelo ateniense. Y hay algo todavía más importante: ni siquiera todos en Atenas estaban de acuerdo con la democracia. Muchos miembros de la élite consideraban peligroso darle voz política a personas que no eran ricas ni aristócratas. Para ellos, esto podía generar inestabilidad y caos social. Por eso, para comprender de verdad la antigua Grecia, es fundamental dejar de verla como una sola cosa y empezar a entender el mundo griego como un conjunto de ciudades distintas, con ideas, intereses y sistemas completamente diferentes. Y es precisamente por esta razón que dos ciudades destacan tanto en esta historia. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, Atenas, símbolo de la democracia y del comercio. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, Esparta, símbolo del militarismo y la disciplina. A partir de aquí, el video va a comparar estas dos polis para mostrar cómo la antigua Grecia era mucho más compleja de lo que parece, y cómo esta confusión sigue influyendo en la forma en que entendemos la política hasta el día de hoy. Las polis griegas y sus dos grandes modelos. Para entender la antigua Grecia, lo primero que hay que saber es que todo giraba en torno a las polis. La palabra polis significa ciudad-estado, y esto quiere decir que cada ciudad era, en la práctica, un país casi independiente. Cada polis tenía sus propias leyes, su propio ejército, su propia moneda, sus propios dioses, protectores, su propio sistema político. No existía un gobierno griego que mandara sobre todos. Atenas, Esparta, Tebas y Corinto no se obedecían entre sí. Por el contrario, competían constantemente y, muchas veces, entraban en guerra unas con otras. A pesar de esta enorme diversidad, con el paso del tiempo surgieron dos modelos de polis que se convirtieron en referencia dentro del mundo griego. No porque todas las ciudades los copiaran exactamente, sino porque representaban dos formas muy distintas de organizar la sociedad. El modelo ateniense. El modelo de Atenas era más abierto y flexible. Al estar ubicada cerca del mar, Atenas desarrolló un comercio intenso, contacto constante con otros pueblos, una sociedad más diversa, una mayor circulación de riqueza. Todo esto llevó a Atenas a crear un sistema político con una participación más amplia de los ciudadanos, abriendo espacio, poco a poco, para experiencias como la democracia. Aunque llena de limitaciones, esta idea era algo completamente nuevo para su época. El modelo espartano. Esparta, en cambio, siguió un camino totalmente distinto. Ubicada en una región con buenas tierras agrícolas, Esparta no dependía del comercio marítimo, valoraba la tradición y la estabilidad, desarrolló una sociedad rígida y conservadora, colocó al ejército en el centro de todo. El enfoque de Esparta no estaba en el debate político, sino en la disciplina, la obediencia y la fuerza militar. El Estado existía, sobre todo, para formar guerreros y mantener a la élite en el poder. En la práctica, nada era tan simple. Es importante dejar algo muy claro: ninguna polis era una copia perfecta de Atenas o de Esparta. Cada ciudad adaptaba estos modelos a su propia realidad. Aún así, Atenas se convirtió en el gran símbolo de la democracia y de la participación política. Esparta se convirtió en el símbolo del militarismo y de la oligarquía. Estos dos modelos terminaron siendo vistos como opuestos, pero, como el video mostrará más adelante, también compartían muchas similitudes, sobre todo en el hecho de que una élite dominaba a la mayor parte de la población.
Esta comparación entre Atenas y Esparta es fundamental, porque ayuda a entender no solo la antigua Grecia, sino también el origen de muchas ideas políticas que todavía influyen en el mundo moderno. Esparta. Origen y características generales. Esparta fue una de las polis más diferentes, y también una de las más extremas, de toda la antigua Grecia. Mientras muchas ciudades griegas atravesaron cambios políticos, revueltas internas y profundas transformaciones sociales, Esparta prácticamente quedó congelada en el tiempo. La ciudad fue fundada por los dorios, un pueblo guerrero que invadió la región del Peloponeso alrededor del siglo XII a.C. A diferencia de otras regiones de Grecia, Esparta se estableció en una zona con tierras agrícolas extraordinariamente fértiles, lo que hizo que no dependiera del comercio marítimo para sobrevivir. Esta característica tuvo consecuencias enormes. Al no necesitar negociar ni comerciar con otros pueblos para garantizar su subsistencia, Esparta terminó convirtiéndose en una ciudad cerrada, desconfiada de las influencias externas y profundamente conservadora. Mientras Atenas se abría cada vez más al mundo, Esparta hacía exactamente lo contrario. Evitaba el contacto con extranjeros, rechazaba las novedades y valoraba por encima de todo las tradiciones antiguas. Desde sus orígenes, el gran objetivo del Estado espartano fue mantener un control absoluto sobre la población conquistada. Cuando los dorios dominaron la región, sometieron a los pueblos locales y transformaron a la mayoría de ellos en hilotas, una enorme masa de trabajadores forzados. Esto creó un problema muy serio. Esparta contaba con una élite reducida que dominaba a una población muchísimo más numerosa. Para enfrentar esta situación, la ciudad se organizó alrededor de un solo principio: la guerra. Todo en Esparta giraba en torno a la idea de formar soldados perfectos. La educación era completamente militar, la disciplina estaba por encima del individuo, el interés del Estado era más importante que la libertad personal. Esparta no buscaba riqueza, ni arte, ni filosofía. Su enfoque estaba en la estabilidad interna y en la fuerza militar, necesarias para evitar rebeliones y defender su territorio. Esta obsesión por el orden y el control hizo que Esparta se convirtiera en una sociedad rígida, poco abierta al cambio, gobernada por una élite hereditaria basada en el miedo constante a levantamientos internos. Por eso, a lo largo de los siglos, Esparta cambió muy poco. Lo que para otras ciudades habría sido visto como atraso, para los espartanos era una virtud: estabilidad, disciplina y continuidad. Y es precisamente esta estructura extremadamente controlada la que va a explicar, en los próximos temas, por qué Esparta estaba tan militarizada, cómo se organizaba su sociedad y por qué casi nadie tenía voz política dentro de la ciudad. La sociedad espartana y sus clases. La sociedad de Esparta era extremadamente jerarquizada y rígida. Cada persona nacía con un papel prácticamente definido para el resto de su vida, y cambiar de posición social era algo casi imposible. En la cima de esta pirámide social se encontraban los espartiatas. Los espartiatas, la élite dominante. Los espartiatas eran los descendientes directos de los dorios, los conquistadores de la región. Eran los verdaderos ciudadanos de Esparta y concentraban todos los derechos políticos. Sin embargo, ser espartiata no significaba vivir en el lujo sin hacer nada. Todo lo contrario. El espartiata debía dedicar prácticamente toda su vida al entrenamiento militar. A cambio de su estatus, recibían lotes de tierra, conocidos como clerohilotas, para trabajar esas tierras, derechos políticos y participación directa en el gobierno. Pero también tenían obligaciones muy estrictas. Servir como soldados profesionales, defender la ciudad de forma permanente, mantener el orden interno. Quien no cumplía con estas exigencias podía perder su condición de ciudadano y, con ello, todos sus privilegios. Los periecos, libres, pero sin poder. Justo por debajo de los espartiatas se encontraban los periecos. Eran habitantes libres, en su mayoría descendientes de los pueblos conquistados por los dorios, que aceptaron la dominación espartana. Los periecos no tenían derechos políticos, no poseían tierras propias, no podían convertirse en soldados ciudadanos. A pesar de estas limitaciones, eran fundamentales para el funcionamiento de Esparta, ya que se encargaban del comercio, producían armas, herramientas y artesanías, garantizaban el funcionamiento básico de la economía de la polis. Vivían bajo un estricto control espartano y no tenían ninguna posibilidad real de ascender socialmente. Los hilotas,
La base de la pirámide. En la base de la sociedad se encontraban los ilotas, el grupo más numeroso y también el más oprimido de Esparta. A diferencia de lo que ocurría en otras regiones de Grecia, los ilotas no pertenecían a un individuo en particular, eran considerados propiedad del Estado espartano. Trabajaban principalmente en la agricultura y eran los responsables de sostener a toda la élite guerrera. Sin los ilotas, Esparta simplemente no habría podido existir. La proporción era alarmante. Por cada espartiata, existían aproximadamente 7 u 8 ilotas. Esto explica por qué Esparta vivía en un estado de alerta permanente. El miedo a rebeliones de esclavos era constante. Para mantener el control, los espartiatas utilizaban la violencia de manera sistemática, realizaban persecuciones y ejecuciones, crearon instituciones como la Cripteia, en la que jóvenes soldados aterrorizaban a la población ilota. Una sociedad basada en el miedo y la fuerza. Esta profunda división social dio origen a una polis extremadamente militarizada y marcada por la paranoia. La guerra no servía únicamente para enfrentar enemigos externos, sino también como una herramienta para mantener a la élite en el poder. En Esparta, la libertad era un privilegio de unos pocos, la mayoría de la población trabajaba para sostener a la élite. La política existía, sobre todo, para preservar el orden. Esta estructura social ayuda a entender por qué Esparta rechazaba los cambios y la democracia. Cualquier transformación ponía en riesgo el frágil equilibrio entre una pequeña élite dominante y una enorme masa oprimida. En los próximos temas quedará claro cómo este miedo constante moldeó todo el sistema político espartano. El militarismo espartano. En Esparta, la guerra no era una opción, era una forma de vida. Toda la organización de la ciudad existía con un solo objetivo: formar soldados y mantener un control absoluto sobre la sociedad. Desde el momento del nacimiento, el destino de un espartano ya estaba prácticamente definido. La educación militar desde la infancia. Apenas nacían, los bebés espartanos eran evaluados por los ancianos de la ciudad. Si eran considerados débiles o enfermos, eran abandonados, ya que no servirían a los intereses del Estado. Para Esparta, el individuo no tenía importancia. El colectivo siempre estaba por encima de cualquier vida individual. A los 7 años de edad, los niños eran separados de sus familias y enviados al agoge, el sistema de entrenamiento militar espartano. Dentro de la agoge, aprendían disciplina absoluta, obediencia total al Estado, resistencia al dolor, al hambre y al frío, combate cuerpo a cuerpo, estrategia y táctica militar. El objetivo no era formar ciudadanos críticos ni pensadores, sino guerreros duros, silenciosos y completamente leales. La vida adulta y el soldado ciudadano. Alrededor de los 20 años, el joven se convertía en un hoplita, el soldado de infantería pesada de Esparta. Sin embargo, incluso después de alcanzar esta etapa, seguía viviendo en cuarteles, comía en comedores colectivos, conocidos como sisitía, solo podía convivir con su esposa de manera parcial. La vida familiar siempre quedaba en segundo plano frente a la vida militar. Únicamente a los 30 años, el espartiata obtenía derechos políticos plenos, pero aún así continuaba sirviendo como soldado hasta los 60 años de edad. El miedo constante a los ilotas. El militarismo espartano no existía únicamente para enfrentar enemigos externos. Su objetivo principal era controlar a la enorme población de ilotas. Como los ilotas eran numéricamente muy superiores, Esparta vivía en un estado permanente de alerta ante posibles rebeliones internas. Para mantener este control, los espartiatas mantenían un entrenamiento militar constante, fomentaban la violencia como herramienta de dominio, crearon la Cripteia, una institución en la que jóvenes soldados perseguían y asesinaban a los ilotas considerados peligrosos. Estas prácticas servían para sembrar el terror y evitar cualquier intento de levantamiento. La guerra como identidad. En Esparta, ser guerrero era mucho más que una función, era una identidad. Valores como valentía, honor, sacrificio, lealtad absoluta al Estado eran inculcados desde la infancia y reforzados durante toda la vida. Huir de una batalla era considerada una de las mayores deshonras posibles. Un espartano derrotado o considerado cobarde en combate podía ser marginado o incluso excluido de la sociedad. El precio del militarismo. Este modelo dio origen a uno de los ejércitos más temidos de la antigua Grecia, pero tuvo un costo muy alto.
Falta de innovación cultural, escasa producción artística y filosófica, una sociedad rígida y estancada, dependencia extrema del trabajo esclavo. Esparta era fuerte, pero al mismo tiempo frágil. Su poder militar ocultaba un sistema que solo funcionaba mientras todo permaneciera exactamente como siempre había sido. Y es precisamente este militarismo extremo el que ayuda a explicar el funcionamiento político de Esparta, tema que se desarrollará en el próximo apartado.